Imagínate que por un momento Dios te da la posibilidad de viajar en el tiempo como un observador. Y estás esa noche en la que Jesús fue tomado en el huerto de Getsemaní. Estás parado frente a Él, lo ves agonizando, lo ves sudando como grandes gotas de sangre y clamando al Padre diciendo: si es posible, pasa de mí esta copa. Una escena muy dura, muy difícil de ver la agonía por la cual estaba pasando nuestro Maestro. Sales inmediatamente de ahí y te vas unas horas más adelante donde ves cómo Jesús es injustamente condenado, torturado y finalmente crucificado para ser muerto. La escena es durísima, es verlo a Cristo totalmente irreconocible, ver un pedazo de carne totalmente ensangrentado colgando de un madero, muy dura para tus ojos, que tienes que inmediatamente voltearte y salir de ahí yendo a otro lugar porque no alcanzas a soportar lo que estás viendo. Te vas más adelante, pero con ese recuerdo grabado en tu memoria, las grandes gotas como de sangre que Jesús sudaba en Getsemaní. Ves un tiempo más adelante cómo fue la vida de cada uno de sus seguidores después de esto. Cómo a Esteban le tocó morir apedreado, cómo Pablo, mientras predicaba en Listra, lo tomaron y lo dieron por muerto después de haberlo apedreado. Lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron tirado, y lo que hace inmediatamente es levantarse y seguir predicando. Y cuando ves a Esteban, ves que mientras estaba siendo muerto, decía: Dios mío, no le tomes en cuenta este pecado. Vas también un tiempo más adelante y encontrás al escritor de los Hebreos hablando de los héroes de la fe. Y habla de hombres como grandes hombres de fe y dice de ellos que muchos murieron apedreados, crucificados o incluso aserrados. Y también nos dice la Biblia que muchos tenían por digno el ser muertos a causa del Evangelio, el padecer a causa del Evangelio. Y en tu mente da vuelta las grandes gotas de sangre que Jesús sudaba en Getsemaní. Y te preguntas, ¿era el héroe de nuestra salvación un cobarde? ¿El autor de nuestra salvación un cobarde? ¿Por qué Jesús se encontraba sudando en agonía mientras muchos otros fueron gozosos a la muerte porque morían haciendo la obra de Dios? Algo que muchos no pueden comprender. Y el secreto está en la copa. Nos dice el libro de Salmos, capítulo 75, versículo 8, pues el Señor sostiene una copa en la mano lleno de vino espumoso mezclado con especias. Él derramará el vino en señal de juicio y todos los malvados lo beberán hasta la última gota. La copa que Jesús estaba rogando al Padre que pase de él era nada más y nada menos que la ira del Padre. Otros versículos que respaldan esto es Isaías 51:17, Salmos 11:6, Apocalipsis 14:10, Jeremías 25:15. Lo que pasó esa noche, ese día en el Calvario, fue que Jesús se bebió hasta la última gota de la copa de la ira de Dios. Jesús no agonizaba porque se veía venir los látigos romanos. Jesús no agonizaba por el sufrimiento físico que iba a padecer en ese momento. Jesús sudaba grandes gotas de sangre porque sabía que lo que le esperaba era beberse completamente y hasta la última gota de la copa de la ira del Padre. A lo largo de la historia se ha creído de que el padecimiento mayor de Jesús fueron los látigos romanos y la tortura que le fue ocasionada por estos hombres, por estos soldados. Sin embargo, si vemos en la palabra de Dios, en la historia de este etíope,
que había ido hasta Jerusalén y estaba volviendo y se encuentra con Felipe en el camino, él leía una profecía. Leía Isaías 53. Y fíjense lo que dice el versículo 10. Con todo esto, hablando de Jesús sufriendo por nuestros pecados, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Quién lo sujetaba a padecimiento? Jehová, Dios Padre. Toda esa ira de Dios que debía caer sobre toda la humanidad a causa del pecado, cae entonces sobre el unigénito Hijo de Dios, llevando Él el castigo por nuestros pecados. Es decir, no te tocaba morir en una cruz por tus pecados, te tocaba soportar nada más y nada menos que la ira de Dios Padre. Entonces ahora cuando ves tu vida y ves que lo único que merecías era el castigo por parte de Dios a causa de tu pecado, comenzás a comprender un poco el amor que tuvo Cristo por ti al entregarse en esa cruz y soportar todo el castigo sobre su persona. Te mirás a ti mismo y decís, yo no merecía nada, pero hay alguien que me amó tanto que dio su vida por mí en una cruz, soportando lo que yo no podía soportar, viviendo la vida que yo debí vivir y no la viví, y no pude vivirla. Ese hombre tuvo un amor tan grande que se entregó sin condición. No desperdicies tu vida. Que Dios te bendiga.